Bienvenidos a Tardes Literarias, el programa de literatura en el que intentamos dar voz a todos los autores y autoras, ya sean conocidos o no, pero sabiendo que siempre nos aportan cultura y sabiduría. Un programa para Radio Sapiens, www.radiosapiens.es, todos los domingos a las 7 de la tarde, con Lute Pérez y Vanessa Di Giacomo. Bienvenidos a Tardes Literarias. Hoy estamos con la escritora Eva Vida. Nació en Oliva, pero actualmente vive en Puerto de Sagunto. Creció en una casa donde había montañas de libros. Desde entonces ha tenido una conexión especial con la literatura. De la mano de su abuelo Vicent fue de novela en novela. Años después, heredó su biblioteca y poco a poco fue descubriendo los mensajes ocultos que le había dejado en sus páginas. Notas manuscritas con mensajes para su yo adulta, para que los leyera cuando él ya se hubiera ido. Cada vez que encuentra una, es como recibir un abrazo suyo desde el más allá. Estudió traducción e interpretación y a lo largo de su vida laboral se ha especializado en el área del marketing y la comunicación. En julio de 2025, ha publicado su nuevo libro El secreto de los Rivera, el primero de una saga de thrillers con Biel Rivera como protagonista. Los hechos que relata no ocurrieron, pero el hombre que inspira esta historia sí existe. Biel Rivera nace de Biel Giner. Es psicólogo, terapeuta y medium, reconocido a nivel internacional por acompañar a quienes arrastran heridas invisibles. Su método es singular, une la psicología con la mediumnidad para sanar lo que no se dice, lo que se hereda, lo que duele sin explicación. Ha ayudado a miles de personas a transitar duelos, comprender bloqueos que se heredan, romper patrones y restaurar vínculos con sus ancestros. No es magia, es memoria. Y lo que él hace en la vida real, su alter ego lo hace en las novelas. Podría decirse que la idea surgió de una casualidad que no lo es tanto. Biel Giner y ella nacieron a la vez. En el mismo hospital, a la misma hora, con apenas unos minutos de diferencia. Sus madres no se conocían y nada indicaba que sus caminos volverían a cruzarse, pero lo hicieron. Años más tarde, se encontramos sin saber quiénes eran el uno para el otro. Se hicieron amigos. Y un día, lo descubrieron todo, son hermanos astrológicos. ¿Coincidencia? Ellos lo entendieron como una señal, y desde entonces, ese lazo invisible les acompaña. Por eso, supo que no podía crear un personaje cualquiera. Tenía que ser alguien como él, que escucha lo que los demás no oyen, ve lo que se oculta entre silencios y entiende lo que los muertos aún gritan. Alguien que, al remover el pasado, ayuda a descubrir verdades incómodas, pero necesarias. Sus historias no son thrillers convencionales, son una grieta. Si decides atravesarla, descubrirás que la ficción es solo una forma distinta de contar la verdad. Para conocerla un poco más, puedes buscarla en redes sociales como @evavida_writer o en su web evavida.vox.com. Sus libros son, el primero, salió a la venta el 11 de abril de 2024 con la editorial Nómadas Books, titulado El yugo de cristal. Es una distopía de fantasía y ciencia ficción que habla sobre una sociedad que vive resguardada bajo cúpulas de cristal mientras se enfrenta al declive de un planeta en decadencia a causa del cambio climático. Y en 2025, da el salto a escribir una nueva novela enmarcada en el género de misterio, terror y thriller. El secreto de los Rivera, que ha autopublicado en Amazon en julio de este año. Sinopsis: Biel Rivera es un joven psicólogo medium, especializado en acompañar a sus pacientes en el duelo a través de los espíritus de sus antepasados. Lleva una vida apacible en Barcelona hasta que recibe una llamada inesperada. Su padre, a quien no ve desde hace 25 años, se ha quitado la vida en prisión mientras cumplía condena por asesinato. Con el peso de esa noticia, Biel debe viajar a Colbató para gestionar la herencia que deja un hombre casi desconocido para él. Allí, mientras indaga sobre los últimos pasos de su padre, descubre una historia oscura que conecta a su progenitor, a la mujer asesinada y a su propia madre. En su investigación lo acompaña esta madre con Alzheimer, cuyos comentarios enigmáticos podrían revelar más de lo que aparentan. Entre secretos, revelaciones y espíritus atormentados, Biel se enfrentará a la verdad que ha permanecido oculta durante décadas.
Descubrimos que éramos hermanos astrológicos y esa coincidencia nos pareció más que una casualidad. El día de nuestro último cumpleaños, nuestros amigos nos estaban organizando una super fiesta sorpresa y nosotros estábamos en un bar tomando unas copas celebrando que éramos un año más mayores. Bueno, pues se nos ocurrió la gran idea de que Biel fuera el protagonista de mi siguiente novela. Biel me permitió entrar en su mundo y lo que encontré fue tan potente que he creado un personaje de los que se van a quedar en la memoria del público. El resultado es mi nueva novela negra, El secreto de los Rivera, un thriller donde los muertos reclaman justicia. Ayer salió a la venta en Amazon, así que ya puedes encontrarlo allí. Si te gusta la novela negra, los personajes irreverentes, las investigaciones policiales y los secretos familiares que huelen a muerto, este libro es para ti. Este es un mensaje para Netflix. Escúchame un momento, he escrito un libro, El secreto de los Rivera, pero no es un libro cualquiera, es un thriller. El thriller, lo mejor de todo, te lo doy hecho, una historia fantástica. ¿Y sabes por qué creo que se merece una serie? Porque tiene lo que a ti te gusta. Un crimen sin resolver, una investigación policial, un pueblo que guarda muchos secretos, un protagonista de lo más original que además está basado en una persona real, una madre con Alzheimer que dice lo que nadie más quiere oír y un montón de sospechosos. Y si todo esto no te parece suficiente, te digo una cosa más, el protagonista real nació el mismo día, a la misma hora y en el mismo hospital que yo. Somos gemelos astrológicos. ¿Quién más te va a dar esto? Tú que estás escuchando este vídeo, presta atención. ¿Sabías que estamos conectados con todo el mundo solo por 7 personas? Es decir, tú que me estás escuchando, tienes a alguien que conoce a alguien que trabaja en Netflix. Así que si has llegado hasta aquí, ayúdame. Comparte este vídeo, léete el libro, cuéntale a Netflix cuánto te gusta. Y si tienes un cuñado, una amiga, un vecino que trabaja en producción, corre, pásale el vídeo, que sepan que existe este libro. Ahora y como en cada uno de nuestros programas, nuestra compañera Vanessa Di Giacomo efectúa una entrevista al autor, en la cual nos hablará de sus trabajos y de parte de su vida fuera del mundo literario. Nuestra escritora de hoy es Eva Vida, nació y creció rodeada de fantasía. En su casa montañas de libros contenían historias, aventuras y magia. Su abuelo le enseñó a leer cuando en el colegio aún aprendían a garabatear su nombre. Desde entonces ha tenido una conexión especial con los libros. De la mano del abuelo Vicent fue de historia en historia y de novela en novela. Años después, heredó su biblioteca y poco a poco fue descubriendo los mensajes ocultos que le había dejado en sus páginas. Para que los leyera cuando él ya se hubiera ido. Cada vez que encuentra una de sus notas manuscritas es como recibir un abrazo suyo desde el más allá. Ahora escribe y diseña sus propias historias. Hola Eva, para empezar, cuéntanos, ¿quién es Eva Vida? Hola, muchas gracias por la entrevista. Pues Eva Vida, yo soy escritora de novela de thriller. El año pasado publiqué una novela de fantasía, pero a mí me gusta decir que yo escribo sobre temas muy realistas, porque a pesar de ser una novela de fantasía, tocaba el tema del cambio climático y muchos lectores me decían que al leerlo sentían que era como una distopía muy real, ¿sabes? De las que se pueden hacer realidad. Y el thriller que he escrito ahora, El secreto de los Rivera, me dicen lo mismo. O sea, la gente cuando lo lee dice, ostras, es que he sentido como que todo podría ocurrir. De hecho, el personaje, el protagonista del secreto de los Rivera está basado en una persona real. ¿Tienes alguna manía de escritor? ¿Algún ritual? Podría considerarse una manía o quizá una metodología de trabajo, pero yo no me pongo a escribir hasta que no lo tengo absolutamente todo planificado. Es decir, yo cojo y planifico una a una todas las escenas de lo que va a ocurrir en la novela de principio a fin. Planifico cómo es cada personaje, el dedillo. O sea, yo antes de ponerme a escribir, para mí mis personajes yo los conozco como si hubieran sido amigos míos. ¿Desde cuándo escribes? ¿Soñaste en tu infancia en llegar a ser escritora? Escribo también desde que tengo recuerdos, me recuerdo escribiendo. Yo de pequeña ya tenía mis diarios en los que, aparte de contar mis días, también inventaba historias, porque igual que me gustaba leer cuentos o que mi abuelo me contara historias, también me gustaba inventar mis propias historias. Cuando tomé la primera comunión, recuerdo que el regalo que más ilusión me hizo fue una máquina de escribir. Es que además recuerdo cómo disfrutaba escribiendo el tac-tac ese de las
teclas, o sea, es que me apasionaba. Y bueno, luego ya cuando fui creciendo nunca dejé de escribir. Y hace 2 o 3 años que me quedé en paro, dije, oye, quizá es la oportunidad ideal para lanzar una de estas historias que tengo aquí guardadas en el cajón y que tanto potencial tiene. Y así fue como surgió el publicar la primera novela. ¿Se podría decir que la literatura ha cambiado tu vida? La literatura ha cambiado mi vida, sí, pero no es que la haya cambiado, es que para mí actualmente la literatura es mi vida. O sea, yo ahora me dedico 100% a escribir, a promocionar la obra, a planificar las siguientes, siempre estoy buscando historias. O sea, para mí ahora la literatura es mi vida. ¿Qué es más complicado tratar, los personajes reales o los ficticios? Y te hago esta pregunta porque tú has tratado ambos. Es más difícil tratar con personajes ficticios totalmente, porque los personajes reales, bueno, al final yo creo que somos humanos y más o menos sabemos por dónde va a tirar una personalidad u otra, pero es que los personajes ficticios a mí a veces me sorprenden y estás escribiendo teniendo claro que un personaje va a hacer algo y de repente se te ocurre una idea o ves claro sobre el papel que realmente tiene que hacer otra y entonces es como que te trastoca, ¿sabes? Te trastoca los planes. A veces es complicado saber lo que va a hacer un personaje ficticio. ¿Cuál es la parte que más disfrutas del proceso de crear una nueva historia? ¿Y la que menos? La parte que más disfruto de crear una novela para mí es la parte de la escritura, porque aunque la planificación es una parte rápida, es verdad que me quita muchas horas de sueño, porque cuando estoy planificando, que por cierto ahora mismo estoy planificando ya la segunda de la saga de los Rivera, claro, tengo tantas ideas y están todas ahí como mezcladas en la mente que muchas veces por la noche me despierto intentando poner orden o intentando buscar ese giro que me falta. Cuando escribes, dejas fluir todo, o sea, yo escribo además sin pensar, sin preocuparme mucho, porque sé que luego vendrá la fase de corrección, entonces es como que lo suelto todo y el trabajo me fascina y lo disfruto mucho, es la época que más disfruto la escritura. Después viene la época de la corrección, que ahí ya lo vuelvo a pasar mal, porque claro, ya no vas tan rápido, es como que te tienes en cada página, yo dudo de cada párrafo, a veces es como me tengo que obligar a mí misma a decir, ya, hasta aquí no puedo corregir más, porque si no, la corrección se me haría eterna. Ahora cuéntanos quién es Biel Giner y por qué es el protagonista de tu nueva novela. Tengo la gran fortuna de conocer a la persona que nació a la vez que yo en el mismo lugar, es decir, nuestras madres estaban dando a luz a la vez, a la misma hora, en el mismo hospital, seguramente en habitaciones o paritorios contiguos, y nosotros nos conocimos ya de adolescentes porque nuestras madres no se conocían, él creció en Valencia, yo crecí en el pueblo, entonces no teníamos por qué habernos conocido, pero ya de adolescentes teníamos una amiga en común que nos presentó. Y bueno, pues a raíz de ahí, pasando los años, nos fuimos haciendo amigos, descubrimos esta casualidad de que habíamos nacido en el mismo sitio y a la vez. Y además teníamos muchas vivencias similares en su vida y en la mía. Por eso nos autollamamos gemelos astrológicos. Entonces, el día que cumplimos 40 años, se nos ocurrió la brillante idea de fusionar su profesión con la mía. Yo ya había publicado mi primera novela con editorial y las ventas estaban yendo muy bien. Él ya era terapeuta muy reconocido porque él es psicólogo medium y ya es muy reconocido en su profesión, y entonces dijimos vamos a fusionarlo, y entonces se nos ocurrió el crear una novela en el que él fuera el protagonista, porque además es que es un personaje muy original, es un psicólogo que además se comunica con los fantasmas y entonces se ha visto envuelto en una investigación policial, porque a pesar de que el policía es escéptico, claro, no le queda otra que colaborar con él porque Biel ve lo que nadie más ve. No todo en esta historia es ficción. El protagonista existe en la vida real. ¿Cómo se desenvuelve en la ficción? Estoy muy contenta de cómo se desenvuelve el personaje en la ficción, porque los lectores que han leído el libro y que conocen a Biel me dicen que he conseguido reproducir 100% cómo es el personaje, cómo siente él, cómo habla, cómo se desenvuelve, cómo trabaja. Pero es que además dije, voy a ponerlo en apuros y he puesto en un caso bastante complicado y creo que se ha desenvuelto muy bien y estoy muy orgullosa del resultado. Algunos creen que la vida de los escritores se refleja en sus obras. ¿Qué parte de ti se ha quedado en tus trabajos?
Yo creo que cada protagonista siempre lleva una parte de la personalidad del escritor, porque yo creo que los protagonistas de mis novelas tienen una parte psicológica mía que, claro, tiene que venir de mi experiencia de vida, porque al final escribimos de lo que conocemos, ¿no? No, eso es básico, las emociones, cómo reaccionan, en qué apuros les ponemos, es algo que hayamos vivido o hayamos leído o hayamos visto. Y entonces yo creo que todos mis protagonistas tienen algo de mí. O algún beso de alguna novela es algo que yo haya vivido, o algún viaje de alguna novela es algo que yo haya vivido, o alguna decepción o algún duelo, ¿sabes? Todas esas emociones intensas, para describirlas yo creo que el escritor tiene que haberlas vivido. ¿Te interesa entretener a un público en general o tienes otros objetivos? Sí, mi novela va para el público en general, bueno, obviamente enfocado a las personas a los lectores de thriller, de novela negra, de thriller psicológico, de investigación policial, de misterio, de suspense. Va dirigido a los lectores que disfrutan con este tipo de lecturas, pero también para los que buscan una lectura ágil, rápida, porque de hecho los lectores me dicen que se lee muy rápido porque es una trama que engancha, además los capítulos son cortos, tiene mucha acción. Entonces, quien busque una lectura de estas que dices, bueno, pues me voy de vacaciones y me apetece una lectura así rapidita, ligera, que se me quede un buen sabor de boca, pues este es el libro ideal. ¿Cómo consideras que debe ser la relación autor-lector? La relación autor-lector tiene que ser una relación cercana de interactuar uno con el otro. O sea, los escritores no somos nada en sentido profesional sin los lectores. O sea, necesitamos que nuestra obra les llegue, les guste, les emocione. Y yo creo que gracias a las redes sociales hemos conseguido que los lectores se sientan también parte de esas sagas y de esas aventuras, porque al final opinan y los escritores les contestan, se sienten parte, les escuchan, ven, no sé, ¿sabes? Es como que creo que gracias a las redes sociales tenemos una relación muy cercana y eso a mí me gusta muchísimo. Y cuando vamos a ferias y conocemos lectores nuevos que se interesan por nuestra obra sin conocernos, o vienen lectores que ya nos han leído de otras obras y dicen, ostras, me gustó tanto que voy a repetir comprándote otro libro. Ostras, es que todas esas interacciones son maravillosas y creo que hacen del oficio del escritor, que siempre ha sido como muy solitario, hace que realmente ahora ya no sea tan solitario, que tengamos una comunidad. Recomiéndanos El secreto de los Rivera y el motivo por el que tendríamos que leer esta novela. El secreto de los Rivera es un thriller que engancha, que es adictivo, que se lee muy rápido y además tiene un personaje de lo más original. Es un psicólogo medium que ve lo que nadie más ve, que además está basado en una persona real, cuyos casos que aparecen en consulta y que trata están dramatizados obviamente, pero tienen una base real. O sea, es decir, sorprende por la originalidad y además también por el mundo que abre al lector, ¿sabes? Que a veces es desconocido y dices, ostras, ¿esto existe en realidad? Pues sí, y te quedas con un muy buen sabor de boca porque además va a ser una saga de 8 libros y como el personaje gusta tanto, es como que la gente dice, ostras, quiero leer más aventuras de este personaje. Por cierto, dinos dónde podemos encontrar tanto El yugo de cristal como El secreto de los Rivera. El secreto de los Rivera se puede comprar en Amazon, tanto en papel como en digital, como que está de forma gratuita para los que tienen la suscripción a Kindle Unlimited. O sea que si lo pillas por Amazon, te lo llevan a casa en menos de 24 horas o a tu lugar de vacaciones, o si estás suscrito a Kindle Unlimited, lo puedes empezar a leer gratis desde ya. ¿Cuáles son tus escritores o escritoras de referencia? Yo he leído mucho a Stephen King y aunque mis novelas no tienen ese punto de terror que él tiene en sus novelas, sí que considero que mi estilo está muy trabajado en la línea de Stephen King, que es un lenguaje muy sencillo, sin florituras, directo, que va al grano, con personajes muy bien trabajados y tramas originales. Y en cuanto a novela negra, yo he leído mucho a autores nacionales como Dolores Redondo, que además mis novelas sí que tienen ese puntito esotérico que ella también suele poner en sus tramas. He leído mucho a Santiago Díaz, he leído mucho también a Javier Castillo, bueno, a los grandes que tenemos dentro de la novela negra española.
¿Cuál es tu relación con las editoriales? Esta nueva novela la estoy autopublicando porque yo vengo del sector editorial. Yo pienso que las grandes editoriales son maravillosas y apoyan muchísimo a los autores. Si un autor consigue fichar con una gran editorial, creo que puede disfrutar mucho de este oficio. Lo que ocurre es que hay editoriales pequeñitas que no están haciendo ningún favor ni al mundo editorial, ni al mundo del escritor, ni... Y es un poco lo que me ocurrió a mí, porque cuando yo saqué El yugo de cristal, yo lancé el manuscrito a todas las editoriales que tuvieran una línea de fantasía, distopía que encajara con él, y de las grandes no me llegó a responder ninguna. Es muy difícil que una autora novel desconocida, una grande, te conteste, y a mí no me contestó ninguna, pero de las medianas y pequeñas me contestaron varias diciéndome que sí. Y yo elegí una de ellas y la verdad es que pintaba muy bien, porque además pues tenía referencia de autores que habían estado el año anterior con ella y con esta editora y había ido todo maravilloso. Yo había leído libros de esa editorial y me parecían de una calidad excelente, las ediciones muy bonitas. Cuando salió el libro yo estaba muy contenta porque hicieron una edición preciosa, me llevaron a todas las ferias importantes, el libro se vendió espectacularmente bien para ser una autora que no conocía a nadie, o sea, todo fue maravilloso, pero a la hora de pagar, pues la editora desapareció del mapa. Entonces, en principio pensaba que era conmigo, digo, esto es algo pasado, pero hablando con otros autores de la editorial, pues bueno, resulta que este año pues la editora algo debe de haber ocurrido y en lugar de haber sido sincera o haber dado la cara o haber intentado buscar otra solución, que seguramente yo lo hubiera entendido porque habíamos tenido una buena relación hasta el momento, pues bueno, ella decidió desaparecer del mapa y así estamos. Entonces, después del batacazo que me di, lloré mucho porque claro, había trabajado mucho, tanto escribiendo el libro como después promocionándolo, había ido a muchísimas ferias, o sea, se había vendido bien el libro, pero yo había sudado sangre, sudor, lágrimas, o sea, porque claro, cuando vamos a ferias es muy duro, o sea, tú tienes que estar muchas horas de pie, tienes que hacer muchos kilómetros en carretera, da igual que haga frío, que llueva, que nieve, pasas hambre, pasas sueño y yo me lo había currado muchísimo y a cambio obtuve pues que ella se llevó todo el beneficio, me dejó tirada y claro, entonces después de esto y de llorar mucho, te planteas dos opciones, o te rindes o resurges como la ave fénix y tiras para adelante. Entonces conocí a varios autores autopublicados que les está yendo bien, entonces apoyándome en ellos y siguiendo sus consejos llegué a la autopublicación y de momento estoy muy contenta. ¿Con qué nos vas a sorprender? ¿Tienes algún proyecto en marcha o en mente? Ahora mismo estoy totalmente volcada en la saga de los Rivera, que el primer libro es este que he autopublicado y que acaba de salir hace un mes a la venta en Amazon, que es El secreto de los Rivera. El segundo se llama La herencia de los Rivera, que estoy planificando ahora, bueno, que he terminado ya de planificar, de hecho, y que voy a empezar a escribir ya el primer capítulo ya mañana en cuanto me despierte. Así que, y que además saldrá antes de que acabe el año. Entonces, mi idea es que sea una saga de 8 libros y que salga uno cada 3-4 meses, va a salir uno. Y pues nada, estoy totalmente inmersa ahí. Y va a sorprender mucho porque este personaje va a dar mucho que hablar por su originalidad. Dinos tus redes sociales, o donde la gente pueda conocerte un poco más y donde puedan adquirir tus trabajos. Los lectores que estén interesados en conocer un poquito más de mí o un poquito más del libro, me pueden encontrar en Instagram, en TikTok, en Facebook y en Twitter. Y en las 4 redes sociales mi nombre de perfil es el mismo, que es Eva Vida, todo junto, _writer, como escritora en inglés. O sea, Eva Vida, _writer. Ahí me pueden encontrar en las 4 redes sociales. Hasta aquí la entrevista. ¿Quieres añadir algo a modo de despedida? Para terminar, agradecerte mucho la entrevista que me has hecho y que deis visibilidad a los compañeros, porque esto es fantástico. Y la verdad es que yo pensaba que a la hora de autopublicar me iba a sentir muy sola, pero hay una cantidad de escritores maravillosos ahí fuera, tanto escritores con editorial como escritores autopublicados, tanto noveles como gente ya veterana que
no nos vemos como competencia, sino que nos vemos como compañeros y disfrutamos de los eventos juntos y de firmar juntos y de vender juntos. Y la verdad es que la comunidad de escritores es una maravilla y bueno, he tenido el placer de conocerte también a ti en los últimos eventos, así que nada, espero que hagamos muchísimas cosas más juntos. Eva, te damos las gracias por compartir con nosotros un rato de tu tiempo. Estamos encantados de haberte tenido en nuestro programa. Muchas gracias. A continuación vamos a escuchar un fragmento de El secreto de los Rivera, última novela de Eva Vida, que ha autopublicado en Amazon en julio de este mismo año. Prólogo. La llamada. Un número desconocido. Dudó unos segundos antes de descolgar. ¿Biel Rivera? ¿Quién es? Esteban Balaguer. Soy el abogado de tu padre. Su padre. Una figura tan lejana como inexistente en su vida. Que le llamara su abogado solo significaba problemas. Movió un dedo hacia el botón para colgar. Entonces, oyó. Lamento comunicarte que ha muerto. Suicidio, según parece. Tendremos que esperar al informe forense. Biel permaneció inmóvil, con el teléfono pegado al oído. No tenían ninguna relación. Aún así, algo dentro de él se contrajo al escuchar la noticia. Su padre se había suicidado. Eres su único familiar vivo, prosiguió Balaguer, sin molestarse en darle tiempo para procesar la información. Necesito tu correo para enviarte unos documentos que debes firmar. Pero tienes que venir a Colbató para aceptar o renunciar a la herencia. La burocracia será más lenta al tratarse de un preso. ¿Estaba en prisión? Una exhalación, lenta y pesada, probablemente llena de humo. Ya veo que no os hablabais. ¿Por qué lo condenaron? El abogado hizo una pausa más larga de lo necesario. Asesinato. Capítulo 1. Biel Rivera convivía cada día con los secretos de los vivos y los susurros de los muertos. Desde niño, había sentido la presencia de aquello que escapaba a los ojos de los demás. Al principio, eran luces y sombras que iban y venían, envueltas en un silencio que pesaba más que cualquiera de sus gritos. Los terrores nocturnos lo acechaban, pero lo que realmente le hacía chillar en mitad de la noche no era lo que veía, sino lo que no alcanzaba a ver. Fue su abuela, una mujer de mirada afilada y voz templada, quien le enseñó a observar más allá del miedo. Le mostró cómo domesticar el caos y escuchar los murmullos que otros ignoraban. Con el tiempo, Biel dejó de resistirse. Aprendió a convivir con su don, a descifrarlo, a usarlo. Y decidió convertirse en guía para otros, como su abuela lo fue para él. Ahora, con 30 años, atendía una pequeña consulta de psicología en la planta baja de un edificio antiguo de l'Eixample de Barcelona. De techos altos, suelo de mosaico y grandes ventanales. Reformado para mantener su elegancia, con un toque funcional. Las paredes, forradas de estanterías, contenían una vasta colección de libros, de psicología clínica, manuales de espiritualidad y textos literarios de muchos géneros distintos. Hacía días que el cielo estaba nublado, algo inusual para principios de junio. Las nubes bajas teñían la luz de un gris que se colaba con desgana a través de la ventana del despacho, sumiendo la estancia en una penumbra incómoda. Biel se concentraba en clasificar los papeles de su escritorio, pero sentía cierta inquietud, como si algo estuviera a punto de romperse. El último paciente del día entró puntual en la consulta y se dirigió directo al diván. Aquel joven, de origen rumano y asiduo al gimnasio, tenía predilección por el sofá de estilo vintage. Siempre se desparramaba allí, como si la posición le otorgara un extraño consuelo, un lugar seguro desde el que afrontar sus problemas. Al montar el gabinete psicológico, Biel compró el diván como un guiño al psicoanálisis clásico de Freud, que prefería que sus pacientes se tumbaran para relajarse. Esa imagen que tantas veces aparecía en las películas y que en la realidad facilitaba la honestidad y la introspección de las personas. De ese modo, el terapeuta podía observar mejor sus gestos, las pequeñas fisuras que dejaban entrever lo que no se atrevían a decir. Biel se levantó de detrás del escritorio y arrastró una silla. Con su libreta sobre las rodillas, soltó el cordón de cuero del cierre y abrió la solapa negra, ornamentada con runas de protección.
Era uno de los muchos cuadernos que le regaló su abuela, cada uno con un propósito único. Algunos contenían oraciones para conectar con el mundo espiritual, y otros, como este, estaban destinados a proteger las palabras que nunca debían ser dichas en voz alta. Buscó la primera página en blanco y sonrió a Andrei, que miraba el techo esperando el inicio de la sesión. ¿Cómo ha ido la semana? Tatiana me ha dejado. Biel animó al chico a contar lo sucedido y este se incorporó. Lo miró desde el diván, con los brazos apoyados en las rodillas. Discutimos. Dijo que lo nuestro había terminado. No pude soportarlo y me largué de casa. Mis relaciones siempre acaban del mismo modo y no entiendo qué hago mal. Andrei se agarró la cabeza con las manos y hundió los dedos en los mechones revueltos. Relató la discusión entre el enojo y la tristeza. Biel tomó algunas notas en su libreta. De pronto, percibió la energía que vibraba en la estancia con una intensidad sutil, casi imperceptible. Una sensación familiar. Levantó la mirada por encima de su cuaderno. Detrás de Andrei se dibujaba la silueta de un hombre, con la tez arrugada y la ropa ajada y descolorida. Un aroma a alcohol lo acompañaba como una especie de halo a su alrededor. La presencia le habló. No las escuchaba con los oídos, sino con esa parte de sí mismo que llevaba años perfeccionando. El puente entre lo tangible y lo intangible. Combinar la profesión de psicólogo con sus habilidades de médium era complicado. Los problemas que se repetían en la vida de sus pacientes solían tener raíces profundas, arraigadas en traumas que a menudo pertenecían no solo a ellos, sino a su linaje. Biel sabía que muchas veces los conflictos presentes eran heridas no resueltas en generaciones anteriores. Y cuando eso ocurría, casi siempre había un ancestro que intentaba guiarlos, aunque no siempre de la manera más clara o sencilla. Sus pacientes acudían a él porque conocían su doble habilidad, pero no todos estaban preparados para enfrentarse a lo que eso implicaba. Cuando mencionaba la presencia de un ser querido muerto, algunos reaccionaban con escepticismo, otros, con auténtico pavor. Por eso prefería abordar el tema con cautela, dejando que la idea se asentara antes de desvelar todo lo que veía. Biel cerró la libreta y se inclinó hacia Andrei. Te voy a contar algo que quizá te sorprenda, pero intenta abrir tu mente y liberarla de prejuicios. Hizo una pausa para ver su reacción. Andrei también se inclinó hacia adelante, parecía receptivo. Biel continuó. Somos energía acumulada de nuestras experiencias y las de nuestra familia. Muchos de los problemas presentes están arraigados en nuestro árbol genealógico. Si comprendemos el origen de un conflicto, incluso uno que no nos pertenece del todo, podemos sanarlo. Andrei lo miró con una mezcla de duda y curiosidad. No entiendo a dónde quieres llegar. ¿Te suena el nombre de Emil? Mi padre, respondió Andrei, desconcertado. Biel debía elegir las palabras con delicadeza. Su espíritu quiere comunicarse contigo. El muchacho se encogió en el diván. Su temor confirmó a Biel que le creía. Notó una antigua tensión familiar. Quizá eso es lo que se está repitiendo en tus relaciones. Vamos a trabajar el patrón que viene de ahí, para que aceptes lo que ocurrió con tu padre, le perdones y sueltes esa historia. Andrei se cruzó de brazos. ¿Qué es lo que tengo que aceptar? Que mi padre prefería beber todas las noches a contarme un cuento porque a su vez tuvo un padre borracho. O un abuelo, o un bisabuelo. Eso no me ayuda. Ponte en su lugar por un momento. También te refugias en la bebida cuando una situación te sobrepasa. ¿Tatiana dijo que te dejaba, o solo discutisteis y preferiste rehuir el conflicto en la barra del bar? El muchacho permaneció en silencio y al rato asintió. Continuaron la sesión y profundizaron en el problema. Al terminar, Biel le dio algunas claves para trabajar durante la semana. Trata de comprender por qué tu padre hizo lo que hizo. Después será más fácil enmendar tus errores. Lo intentaré, dijo Andrei con la voz apagada, mientras salía del despacho. Biel cerró la puerta y observó la consulta vacía. Las heridas de los vivos no siempre sanaban con palabras. A veces, hacía falta un empujón desde el otro lado. El teléfono móvil vibró sobre la mesa. Era un número desconocido y dudó unos segundos antes de descolgar. ¿Biel Rivera? Dijo una voz seca, con un timbre rasposo. ¿Quién es?
Su interlocutor interpretó la pregunta como una afirmación y se aclaró la garganta antes de seguir. Esteban Balaguer. Soy el abogado de tu padre. Su padre. Una figura tan lejana como inexistente en su vida. Que le llamara su abogado solo significaba problemas. Movió un dedo hacia el botón para colgar. Entonces, oyó. Lamento comunicarte que ha muerto. Suicidió, según parece. Tendremos que esperar al informe forense. Biel permaneció inmóvil, con el teléfono pegado al oído. No tenía ninguna relación con su padre. Su madre se había llevado a Biel del pueblo siendo apenas un niño de 5 años, y desde entonces, aquel hombre había desaparecido de su vida. Aún así, algo dentro de él se contrajo al escuchar la noticia. Su padre se había suicidado. Eres su único familiar vivo, prosiguió Balaguer, sin molestarse en darle tiempo para procesar la información. Necesito tu correo para enviarte unos documentos que debes firmar. Pero tienes que venir a Colbató para aceptar o renunciar a la herencia. El sonido metálico de un mechero cortó el silencio, seguido por una exhalación prolongada. ¿Herencia?, repitió Biel, casi sin pensar. La burocracia será más lenta al tratarse de un preso, añadió Balaguer, con la calma de quien está acostumbrado a este tipo de conversaciones. La confusión en Biel dio paso a un desconcierto palpable. ¿Estaba en prisión? Otra exhalación, lenta y pesada, probablemente llena de humo. Ya veo que no os hablabais, el tono del abogado apenas ocultaba cierto sarcasmo. Llevaba 20 años entre rejas en Lledoners. La condena habría sido menor, si no se hubiera fugado 5 años a Costa Rica. Le quedaban unas semanas, pero ayer decidió colgarse. 20 años. Debió cometer un crimen muy grave. Biel sintió el nudo de la incertidumbre creciendo en su garganta mientras formulaba la pregunta. ¿Por qué lo condenaron? El abogado hizo una pausa más larga de lo necesario. Asesinato. La revelación lo impactó. ¿Qué sabía de ese hombre? Nada, más allá de algunos recuerdos borrosos de su infancia. Cuando su madre y él se fueron, su padre se convirtió en un espectro del pasado. Y ahora resultaba ser un asesino. Lo encontraron muerto en su celda. El informe preliminar dictamina asfixia por ahorcamiento. El definitivo tardará un par de semanas. Al otro lado de la línea, el abogado soltó el humo del cigarro antes de continuar. Te sugiero que vengas a Colbató para agilizar los trámites y gestionar el papeleo. Biel no respondió de inmediato. En su cabeza se arremolinaban muchas preguntas. Lo pensaré, consiguió decir al fin. Tras facilitarle su correo electrónico, colgó. Se quedó con el móvil en la mano, mirando aquel número que quizá no volvería a marcar. La palabra, asesinato, quedó suspendida en la habitación, como un oscuro presagio que lo arrastraba a un camino del que no regresaría intacto. En un mundo donde la línea entre la realidad y el sueño se desdibuja, me encuentro atrapado en un coma, que me sumerge en un universo onírico lleno de misterio e intriga. Durante 4 meses, mis sueños se convierten en un laberinto de emociones y enigmas, donde cada rincón revela secretos ocultos y personajes enigmáticos que parecen conocer mi historia mejor que yo mismo. Sueños de un coma es una exploración cautivadora de la mente humana, donde los sueños se convierten en el escenario de una lucha por la vida y la identidad. ¿Lograré despertar antes de que sea demasiado tarde? A medida que navego por este paisaje surrealista,
Me enfrento a mis miedos más profundos y a recuerdos olvidados, mientras intento desentrañar la verdad detrás de mi estado. ¿Son estos sueños una ventana a mi alma o una trampa de mi mente? Con cada revelación, me acerco más a la clave que podría liberarme de mi letargo, pero también a un oscuro secreto que podría cambiar mi vida para siempre. Sueños de un coma, una novela de Lute Pérez, que puedes adquirir en la web luteperezescritor.es. Continuamos con la lectura de El secreto de los Rivera, última novela de Eva Vida. Capítulo 2. Tras abandonar el pueblo para instalarse en Barcelona, su madre siempre evitó hablar de su exmarido, como si al hacerlo pudiera borrar su existencia, y Biel jamás preguntó. Al fin y al cabo, nunca ejerció de padre ni le prestó demasiada atención. Cuando era niño, no jugaban juntos, no le leía cuentos por las noches, no le enseñó a montar en bici, ni a pescar en el río. Con el paso de los años, se dio cuenta de que tampoco fue un marido ejemplar. En muchas ocasiones, vio a su madre llorar a solas en la cocina, cuando pensaba que Biel dormía. Así que asumió que estaban mejor sin él. Pero ahora necesitaba respuestas y se sentó ante el ordenador. Tecleó el nombre de su padre, Arnau Rivera, entre el temor y la urgencia. Los resultados aparecieron, de inmediato, un desfile de noticias antiguas. Abrió la primera, el enorme titular le heló la sangre. Arrestan a un hombre por el brutal asesinato de una mujer frente a sus 2 hijos. Recordaba vagamente que la tarde que abandonaron el pueblo, sin ni siquiera hacer las maletas, su madre se lo llevó de casa durante la fiesta de su 5º cumpleaños. El 8 de septiembre de 1999. La noticia databa justo del día siguiente. Se desplazó por el texto y se detuvo cuando apareció la fotografía de la víctima. María Estrada. La reconoció al instante. La madre de Ian, su mejor amigo de la infancia. Su corazón latió con fuerza al leer los detalles de la crónica. La noticia mencionaba que los hijos de la mujer presenciaron el crimen. Ian y Samuel, su hermano mayor. Las tardes compartidas con Ian en su memoria contrastaban con la frialdad de las palabras en la pantalla. Paliza mortal. Contusión cerebral. 2 niños presentes. Biel se pasó la mano por la cara. Su amigo había vivido un horror. Todos los periódicos especulaban sobre los motivos del crimen. Algunos hablaban de una riña entre vecinos que se les había ido de las manos. Otros sugerían viejas rencillas por dinero e incluso rumores de una relación clandestina que había terminado mal. Pero ninguno aportaba pruebas sólidas. Solo eran hipótesis construidas a partir de suposiciones y testimonios vagos. Abrió más enlaces, reconstruyendo la vida de su padre, y comenzó a armar el puzzle. Un recluso se fuga de la prisión de Lledoners hiriendo de gravedad a 2 guardias. 5 años después, otra noticia confirmaba su captura en Costa Rica y su extradición a la prisión catalana. Había una imagen en blanco y negro de su padre, esposado, cabizbajo y extremadamente delgado. No era el aspecto de alguien recién llegado del Caribe, se le veía exhausto. Se recostó en su sillón de cuero. Las piezas encajaban. Todo era real. El débil zumbido del ventilador del ordenador rompía el silencio opresivo del despacho. Una ventana emergente apareció en la esquina de su pantalla. Era un aviso turístico, una fotografía de las montañas de Montserrat de cimas redondeadas. Un titular promocionaba una ruta de senderismo por Collbató, una invitación a descubrir el corazón oculto de la región. Desde que se marchó, era la primera vez que pensaba en el pueblo. Jamás imaginó que tendría motivos para regresar. Aún así, en el fondo sabía que ese lugar seguía vivo en su memoria. Se levantó y se dirigió a la ventana. Fuera, la ciudad comenzaba a encender sus luces que marcaban la caída de la tarde. Contempló la luz del atardecer diluyéndose entre las fachadas y los balcones de hierro. Los coches circulaban a un ritmo lento, mientras los viandantes se apresuraban en los últimos recados del día. Su reflejo en el cristal le devolvió una mirada confusa. Había construido su vida para ayudar a otros a reconciliarse con sus demonios y ahora tenía que enfrentarse al suyo. La idea de regresar a Collbató le provocaba un nudo en el estómago.
Significaba abrir puertas que creía selladas y no estaba seguro de querer desempolvar todo lo que había quedado congelado en el tiempo. Pero comprendía que debía hacerlo. Solo unos días. Gestionaría el papeleo y volvería a casa. Aunque a veces la vida tiene sus propios planes. Capítulo 3. El coche alquilado serpenteaba por la carretera hacia Colbató. Biel ajustó el aire acondicionado, directo a su rostro. El frío lo despejó un poco. Estaba muy cansado. Llevaba mucho tiempo durmiendo mal y en los últimos días había ido a peor. El rugido del motor deportivo del BMW X5 llenaba el espacio entre él y su madre. Elena contemplaba el paisaje con esa mezcla de curiosidad y confusión que la acompañaban desde que el Alzheimer nubló su mente. La silueta majestuosa de la montaña de Montserrat dominaba el paisaje, con sus formaciones rocosas, altas y de cimas redondeadas recortadas contra el cielo. A menos de una hora de Barcelona, Biel tenía algunos conocidos que visitaban el valle para hacer senderismo. También había leído sobre la zona, famosa por sus leyendas. Muchos recorrían sus caminos en busca de las cuevas escondidas entre la arboleda. Se decía que esas grietas subterráneas albergaban vestigios de historias pasadas que los humanos quisieron ocultar, pero que la tierra se negaba a olvidar. Aunque pocos admitían haber entrado más allá de los primeros metros, todos coincidían en la opresión que sentían al adentrarse en la roca. La carretera serpenteaba por la falda de la montaña y ofrecía vistas de los pequeños pueblos encaramados en laderas. De vez en cuando, aparecían miradores improvisados desde donde se podían ver los campos de cultivo y algunas casas de piedra. En ciertos tramos, la vegetación era más densa, con pinos y encinas que se cerraban a ambos lados de la calzada. Se imaginó conduciendo su moto por aquella carretera sinuosa. Prefería el viento en la cara y la adrenalina en las venas. Pero había alquilado el coche para viajar con su madre. Elena sostenía un mapa en el regazo. Cuando le diagnosticaron la enfermedad, compró la guía de Barcelona, con el callejero y los lugares de interés, para no perderse en su ciudad. Con el paso de los meses, los mapas se convirtieron en un objeto de apego que la anclaba a una realidad que se desvanecía día a día. «Me gusta este sitio», murmuró Elena, sin apartar la vista. Biel esbozó una sonrisa. Hacía rato que habían salido de la autopista y había decidido dar una vuelta por la zona. Sabía que su madre disfrutaría del paisaje. Aunque algunas veces no recordaba ni su nombre, aún mostraba destellos de su antiguo yo cuando algo despertaba su interés. Y a pesar de su enfermedad, o quizá gracias a ella, seguía admirando la belleza del mundo con una fascinación casi infantil. «Viviste aquí unos años. ¿Recuerdas?» Ella asintió, con una gran sonrisa y la duda en la mirada. El corazón de Biel se contrajo. La relación entre madre e hijo siempre había sido cercana. Biel la admiraba, llegó a Barcelona con un hijo pequeño y salió adelante sola. Ejerció de enfermera muchos años en el Hospital Vall d'Hebron, donde era muy querida por su carácter amable y generoso. Le había regalado una infancia feliz. En Barcelona encontraron un hogar y amigos que, con el tiempo, se convirtieron en familia. Durante los veranos, viajaban a Galicia, para visitar a su abuela materna, una mujer reservada, y sabía que fue una verdadera mentora para Biel. Ahora, Elena dependía de él, y esa carga, aunque la asumía con amor, era agotadora. La tristeza lo mantenía despierto por las noches. Temía que su ritmo de trabajo le impidiera atenderla y que no fuera feliz. Los pensamientos lo llevaron a una imagen de su infancia en el pueblo que se quedó grabada en su mente. Su madre solía sentarse en la cocina, siempre con una taza de café, tanto de día como de noche, hasta que llegaba su marido, discutían y volvía a quedarse sola. Su matrimonio había sido una historia de ausencias y silencios. Tras huir de aquel tormento, Elena reconstruyó su vida en Barcelona, convirtiéndose en una mujer fuerte y segura. Biel había jurado ser diferente a su padre. Quería protegerla y evitar que se sintiera abandonada otra vez. Por eso estaban allí. En los papeles de la herencia que le envió el abogado, constaba que la vieja casa familiar era suya ahora. La vendería e invertiría todo el dinero en los mejores cuidados para su madre. Se adentraron en las tranquilas calles de Colbató. Las fachadas eran un mosaico de historia, con paredes encaladas y persianas de madera. A medida que avanzaban, algunos vecinos observaban el coche con curiosidad.
Biel ignoró las miradas, centrándose en encontrar la casa de su infancia. La reconoció en cuanto la vio. Se alzaba al final de la calle, rodeada de árboles. Tal y como la recordaba, grande, con una verja de hierro y rodeada de un amplio terreno lleno de cipreses y algarrobos. Aunque el tiempo había dejado su huella. La valla, ahora oxidada, se inclinaba levemente, y la pintura de las paredes estaba desconchada y agrietada. Detuvo el coche frente al enrejado. Sacó el llavero que Balaguer, el abogado, le había enviado. La llave más grande encajó a la primera, pero el cerrojo ofreció resistencia antes de ceder con un chasquido. Empujó la verja que chirrió al abrirse. Después, aparcó a la entrada del garaje. Se quedaron un rato en silencio, contemplando la casa. A pesar del deterioro, seguía evocando los días en los que fue su hogar. «Nuestra casa», susurró Elena, con una claridad inesperada. Biel se apeó y la ayudó a bajar. Un sentimiento de nostalgia lo envolvió. Recordó el último día que había pasado allí. La fiesta comenzó con risas y regalos desenvueltos, pero terminó con lágrimas cuando Elena cogió a su hijo, lo montó en el coche y huyó para no regresar. Tenía tanta prisa por dejar atrás su vida en el pueblo, que no hizo ninguna maleta. Y ahí vivía esa desgraciada. Elena señalaba el chalet de al lado, con un dedo tembloroso y la mirada cargada de ira. Era la casa de María, la vecina asesinada. Las persianas estaban bajadas y no había signos de que nadie la habitara. Sin embargo, el jardín se veía cuidado y la fachada bien mantenida. Alguien se encargaba de su buen estado. Elena murmuró algo casi inaudible y Biel se inclinó hacia ella. «¿Qué has dicho?» «Se lo merecía, Biel. Tuve que hacerlo, por nuestra familia». Biel estaba acostumbrado a las frases inconexas y carentes de significado que su madre solía pronunciar. Aunque en esa ocasión, había cierta chispa de lucidez en su expresión. Iba a preguntar qué significaban esas palabras tan extrañas, pero Elena tiró de él y lo condujo hacia la entrada. La vivienda lo recibió con el aroma acre del polvo y la madera envejecida, a pesar de que días antes había llamado a una empresa de limpieza que la puso a punto. Solo se quedarían unos días, los necesarios para realizar los trámites típicos tras una defunción y poner en venta la casa. Aún así, Biel quería sentirse cómodo en aquel lugar del que huyeron 25 años atrás. Al subir las persianas, la luz entró en el amplio salón. Una de las ventanas tenía los cristales nuevos y relucientes, con el marco diferente al resto, más moderno. Contrató los trabajos de reparación cuando Balaguer mencionó que, durante una época, un grupo de adolescentes se colaba para hacer botellones. Elena se movía con pasos lentos, como si tratara de conectar con un pasado que se le escapaba. Biel recordaba cada rincón de la vivienda, aunque la sentía lejana y la miraba con otros ojos ahora que sabía que fue el hogar de un asesino. Percibió la pesadez en el ambiente. Era el rastro energético del sufrimiento y la tristeza. Esa casa había permanecido cerrada 25 años y seguía impregnada de dolor. Las paredes retenían el llanto de las constantes discusiones de sus padres. No fueron una familia feliz y la desazón le oprimió el pecho. Pero había algo más. Notó un hormigueo en la nuca al sentir una presencia que habitaba la vivienda. Vibraba con violencia y desesperación. De repente, un ruido seco. Algo había caído al suelo en la estancia contigua. Solo los espíritus verdaderamente poderosos podían mover objetos, y esa entidad, aunque intensa, no tenía tanta fuerza. Biel se puso en alerta. Si la casa fue refugio para las fechorías de algunos jóvenes durante un tiempo, quizá alguien seguía colándose en ella. Voy a ver qué ha sido. Entró en la cocina con cautela. La luz del mediodía se colaba por la ventana que daba al jardín trasero. Un pequeño recipiente de plástico estaba volcado sobre un charco de agua. Una sombra cruzó fugazmente junto a sus pies y lo sobresaltó. Un gato, negro como la noche, lo miraba desde la puerta. ¿De dónde has salido tú?, murmuró Biel, aliviado. Recogió el cuenco hecho con una botella cortada por la mitad. Alguien de la empresa de limpieza debió apiadarse del animalito. Biel lo rellenó de agua del grifo, pero antes de que pudiera acercarse, el felino salió disparado hacia el pasillo. En el salón, su madre acariciaba un reloj de pared que se detuvo un día a las 2 en punto.
Es tardísimo, dijo ella, dirigiéndose a la cocina. Pon la mesa mientras preparo la comida. Tu padre no tardará en regresar. Biel la cogió del brazo con delicadeza. Murió la semana pasada. ¿Recuerdas? Lo miró con los ojos velados por la confusión. Hubo un momento de silencio antes de que un destello de cordura brillara en su rostro. Luego asintió. Me alegro. Debí matarlo cuando tuve ocasión, pero le quería tanto. Ella no tuvo tanta suerte. Y esbozó una sonrisa que Biel no había visto jamás en su madre, una mezcla de satisfacción y crueldad. La observó mientras se acomodaba en el sofá, sin saber qué decir, qué preguntar, qué interpretar de aquellas palabras. Otro golpe retumbó en el piso superior. Sin pensarlo demasiado, subió los escalones de 2 en 2. El pasillo estaba en penumbra y notó la tensión en los hombros y la respiración agitada. No llevaba nada para protegerse, ni siquiera algo tan simple como un objeto contundente. Llamaría a la policía. Pero maldijo al darse cuenta de que se había dejado el móvil en el coche. La puerta frente a él estaba entreabierta y vio una silueta moverse. Un escalofrío le recorrió la espalda, aunque su determinación superó al miedo. Abrió la puerta con tanta fuerza que golpeó la pared, provocando un breve estruendo. Durante un instante, se preparó para lo peor. No había ningún intruso. Solo era el gato sentado sobre el escritorio del despacho de su padre. Hasta aquí el programa de hoy, volveremos la próxima semana con otro autor o autora, que nos contará todo sobre su trabajo. El mundo al revés. Autoterapia en directo. Vulnerabilidad y negocio. Cuando la terapia ante multitudes se convierte en autosanación premiada. Si el mundo estuviera al revés, pero de verdad, no en un cuento, ni en una sátira, ni en una película distópica, sino a ti, ahora. Un mundo donde no se paga por curarse, sino por mirar cómo otros se rascan para aliviar su picor. Donde el dolor se convierte en contenido, el llanto en likes y la necesidad humana de hablar en negocio. Un mundo donde quien grita más fuerte no siempre necesita ayuda, sino cámara, foco, monetización. Y donde lo que antes llamábamos confesión, tribu, desahogo o ritual, hoy se llama podcast, directo, terapia en abierto. Desde que el ser humano es humano, hablar ha sido una necesidad vital. Soltar, compartir, liberar lo que duele para no enfermar. En las primeras tribus, el jefe hablaba a su grupo para conectar, liberar tensiones, contener y cuidar. No era espectáculo, era ritual. Los estadios deportivos se volvieron manadas donde el grito compartido regulaba el cuerpo y el alma. Pero hoy, en la era digital, eso ha cambiado. Hablamos de una nueva realidad. La terapia ante grandes multitudes, donde la vulnerabilidad se expone masivamente, no en un círculo íntimo y seguro, sino ante miles de personas, donde quienes necesitan sanar no solo muestran su herida, sino que la monetizan. Un fenómeno que invierte la lógica de la sanación. Lo íntimo se vuelve espectáculo, la sanación se mercantiliza y la vulnerabilidad se convierte en producto. Creadores abren sus crisis en vivo, reciben donaciones, venden cursos, monetizan su autoterapia pública. Las audiencias, sedientas de identificación, pagan con atención, tiempo y dinero, buscando sanación, pero muchas veces solo sostienen un ciclo donde la herida se perpetúa y el acompañamiento genuino se diluye en show. Esto nos obliga a preguntarnos, ¿estamos consumiendo algo que realmente nos ayuda o solo alimentamos un negocio emocional? ¿Dónde están los espacios para la sanación auténtica? ¿Por qué aplaudimos y pagamos a quien simplemente está en su proceso personal para no enfermar? ¿Por qué premiamos lo que en otro contexto sería una necesidad biológica como llorar, gritar o hablar? Abrimos este melón y casi nadie se queda fuera. Hablar fue siempre un acto sagrado. Un puente entre almas, un río que limpia y une. No dejemos que la palabra se vuelva mercancía, ni que la vulnerabilidad sea el precio de la fama. Que la sanación encuentre su templo, no en el estruendo masivo,
sino en el silencio del cuidado, la ética y el respeto. ¿Qué pasa cuando el espacio íntimo de la palabra se convierte en contenido a la carta? ¿Y qué riesgos conlleva esta exposición masiva disfrazada de ayuda? Hoy nos sumergimos en una cuestión urgente y paradójica. La llamada terapia ante grandes magnitudes. Un fenómeno donde la sanación personal se expone públicamente. Y, lo más inquietante, se monetiza. Madre mía, que te paguen por hacer tu propio drama en directo. ¿A quién se le ocurre? Y peor, que miles lo financien. ¿Estamos todos medio locos? Victimismo a lo grande. Pero es muy humano. Cuando alguien abre su herida, conecta con quienes sienten algo parecido. Esa empatía genera esperanza y autoconfirmación, aunque a veces sea una ilusión huérfana. En mis tiempos, uno se sentaba con la familia. O con el cura, eso me gustaba menos. O directamente, nada, y soltaba lo que llevaba dentro, en confianza. Sin cámaras, sin aplausos, sin donaciones. Eso se llamaba cuidar el alma. Desde la psicología sanitaria, la exposición pública de procesos personales sin acompañamiento profesional es peligrosa. Puede confundir al público. Y muchas veces, no es terapéutica. Es de autoconfirmación, para perpetuar lo enfermizo sin poner soluciones. Cierto. Es fenoménico, que no fenomenal. Pero reconozcamos también que la demanda de espacios para hablar es real. Aunque muchos sean superficiales. Aunque muchos sean buscados para corroborarse. La terapia digital masiva es más espectáculo que acompañamiento. ¿Y no creéis que hay una responsabilidad compartida? El público busca identificación, alivio. Pero termina alimentando un negocio donde la vulnerabilidad es mercancía. Al menos no nos engañemos, sea o no, una tendencia actual. Sí, hay un vacío ético. Se mezclan roles. Quien necesita sanar, se convierte en sanador. Y su proceso, a medio hacer, queda expuesto, sin red. Esta terapia ante grandes magnitudes refleja un mundo invertido. Lo íntimo se vuelve público. La vulnerabilidad se monetiza. Y el acompañamiento genuino se diluye. Lo que tenemos es un circo emocional. Todos pagamos la entrada. Pero nadie se cura. Y la gente, en su búsqueda, se engancha a discursos que son más autoterapia inconclusa que ayuda real. Siento que hemos perdido el respeto por lo sagrado de la palabra íntima. El valor del desahogo verdadero. Por eso insisto en la necesidad de límites claros, protocolos y formación. Hay que proteger a quien ayuda y a quien busca ayuda. De acuerdo, pero no olvidemos que los formatos están cambiando. Debemos encontrar formas de acompañar esta realidad, sin convertirla en espectáculo. ¿No sería interesante replantear la ética del acompañamiento en la era digital? Totalmente. Y de crear espacios donde hablar sea un derecho, no un producto de charlatanería. Quizás la gran pregunta no sea si debemos hablar en público, o no, sino cómo lo hacemos, para qué lo hacemos, y con qué objetivo. Porque si la palabra fue siempre un puente, ahora más que nunca necesitamos saber hacia dónde nos lleva. La sanación no es espectáculo, y la palabra sigue siendo sagrada. Sanarte, curarte, artesanar, convertir la vida en una artesanía de la salud, en un artesanador que brota de las manos y del alma. Artesano de almas, sanartista, tejedor de artesanación, alquimista de la salud que mezcla colores que curan, música que reconcilia, palabra que abraza, sanografía invisible escrita en el aire, como un cuadro que al mirarlo te restituye la calma, porque la verdadera alquimia de sanar no se vende ni se envuelve en un paquete, no es un espectáculo ni una factura, porque no se factura. Es un puente íntimo entre el arte y el autocuidado. Una medicina del alma que nos pertenece por ideadores y creadores, que se adapta como una segunda piel a cada uno de nosotros, en nuestra intimidad, sin multitudes, sin grandes magnitudes, sin forzar un rédito que termina por criminalizar y ensuciar el puente de la autenticidad del alma. El arte de sentir, sanarte, curarte, artesanía, artesano, artesanación. El mundo al revés. Autoterapia en directo. Vulnerabilidad y negocio. Cuando la terapia ante multitudes se convierte en autosanación premiada.
Nos seguimos leyendo, escuchando y compartiendo. Sencillez y orden.es. Les sugerimos entren a las siguientes plataformas tecnocientíficas activas de ámbito internacional: radiosapiens.es y revistanube.com. Actualidad y máximo rigor científico, cultural y divulgativo.